Hola, buenas noches. Mi nombre es María Cecilia Chávez Ortiz. Estudio en la Universidad Unilab La Coar. Mi matrícula es MX004110. Estudio la licenciatura en Derecho. Mi materia es Juicios Orales. El profesor en línea es el licenciado José Pérez Silva. Esta es la cuarta semana y es el producto integrador. Los juicios orales y el proceso penal en México. Introducción. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y enseñan las penas o medidas de seguridad que se aplican para lograr la permanencia del orden social. El juicio oral en México es un nuevo tipo de sistema judicial que suplantará el sistema inquisitivo. Penal es llamado sistema acusatorio e implica una característica que intención a un avance contra la corrupción, y los juicios precarios. Los juicios orales es aquel juicio en el que sus etapas o procedimientos se llevan a cabo en forma verbal y se rigen por los principios de oralidad. Inmediación, concentración, continuidad, concentración y publicidad. El juicio oral es un procedimiento que, como parte del proceso penal, se utiliza para aplicar las leyes de manera adecuada y justa. El juez del juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público, que se desahogan las pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes. Finalmente del que se deliberan, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si es imputado, inocente o culpable. Desarrollo. En esta cuarta actividad, que es el producto integrador, aplicaré una de las etapas del proceso penal oral y explicaré cuáles son los principios rectores del principio penal acusatorio y los principios que rigen el probatorio, mencionando en qué consiste cada uno y cómo se aplica en el derecho penal actual. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y señalan las penas o medidas de seguridad que se aplican para lograr la permanencia del orden social. Las etapas del proceso penal se dividen en tres etapas. La primera etapa es de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culmina con la vinculación a proceso. En ejemplo, esta comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. La investigación inicial o complementaria, que es la formulación de imputación cuando se ha cerrado la investigación. La audiencia inicial en control de la detención en el caso de la flagrancia. La formulación de la imputación de cargos y la vinculación del proceso. El juez de control analiza la información, sujeta al imputado o proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y a la defensa para realizar la investigación complementaria. La etapa intermedia, que es de preparación o juicio, donde se resuelve sobre la admisión y las pruebas, que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La etapa de juicio oral, que es la que inicia con la audiencia del debate, donde se desahogan las pruebas y que concluye la sentencia. Aquí se realiza sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, que es la publicidad, la concentración, la igualdad, la celeridad y la continuidad. Los principios rectores del principio penal acusatorio y los principios del régimen probatorio. Los principios rectores es el proceso penal acusatorio y oral, que se rige por los siguientes principios, que es la publicidad, donde todas las actuaciones serán públicas, salvo de las excepciones que se establezcan en la ley para proteger la integridad física y psicóloga de las personas que deban participar en la audiencia, o cuando se pongan en riesgo la revelación indebida de datos legalmente protegidos. La contradicción, que son las partes que podrán debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos, jurisprudencia de la contraparte y contravertir cualquier medio de prueba, por lo cual debe hacer comparecer, interrogar o, en su caso, contrainterrogar a los testigos y peritos pertinentes. La concentración, que es la presentación de recepción y desahogo de las pruebas, así como todos los actos de debate que se desarrollan ante el juez competente y las partes en una audiencia continua, sucesiva y secuencia, salvo casos excepcionales previstos en la ley. La continuidad son las audiencias que no se interrumpirán, salvo en casos excepcionales previstos en la ley. La inmediación
Los jueces tomarán conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia y escucharán directamente los argumentos de las partes, con la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales que deban participar en ella, salvo los casos previstos en la ley para la prueba anticipada. Los principios de procedimiento penal son aquellos que regulan fundamentalmente las formalidades y actuación procesal que deben de observarse. Así, estos principios son celeridad procesal, publicidad, oralidad, inmediación, identidad física del juzgador, concentración, continuidad y pluralidad de instancias. Los principios de celeridad procesal. La celeridad procesal aparece cuando un principio dirigido a la actividad judicial, sea del órgano jurisdiccional como el Ministerio Público, a fin que las diligencias se relacionen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. Esto es en el artículo 17 constitucional, en el que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirlos en plazos y términos que se fijen por las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En los principios de publicidad, el principio de publicidad de las actuaciones judiciales aparece como una conquista del pensamiento liberal frente al procedimiento escrito del antiguo régimen. Nace como una necesidad del control, la fiscalización ciudadana de la labor de los jueces y tribunales ante la posibilidad de injerencia política en ellos, y en el paso del tiempo va a comprender a cualquier clase de influencia y sobre todo va a asignar el conocimiento del pueblo sobre la reforma en que sus jueces administran la justicia. El principio de oralidad se encuentra relacionado estrechamente con el principio de publicidad. Sin oralidad no hay publicidad. Aparece la oralidad como principio de suma importancia en el juicio oral y efecto de conocer directamente en público y por versión inmediata de los órganos de prueba. Lo concurrido en la relación, lo que se juzga de aquí, se afirma que la oralidad del debate se realizará con gran rigidez. En este sentido se afirma que el principio de oralidad expresa que sólo podrá tomar como base la sentencia en materia procesal y discutida oralmente. El principio de inmediación. Se trata de dos exigencias de inmediación que debe imperar en las relaciones entre quienes participan en el proceso y el tribunal, además en el ámbito de la recepción de la prueba. De allí que se exija no solo al imputado se encuentre presente durante el desarrollo de todo el juicio oral, sino también la presencia interrumpida de las autoridades judiciales. Maxime si deben de apreciar la prueba que se actúa en juicio. El principio de concentración es un principio en el que el ámbito del proceso penal encuentra su mayor potencia en la etapa del juzgamiento o juicio oral. En efecto, de la concentración de los actos en el juicio oral impone la necesidad de que lo que se haga sea en presencia de los que en él intervienen en forma sucesiva y sin perder la debida continuidad. Ello permite que las conclusiones, tesis y solicitudes que se presenten no pierdan el hilo conceptualmente en el momento en el que se acopia y en el que se discuten, además que sean continuos al instante de que se toma la decisión. El principio de la continuidad surgió en la posición del fragmentario discontinuo de los procedimientos escritos. En efecto, por la misma necesidad de que los requisitos de la percepción no pueden haber espacios temporales considerables entre los diversos actos producidos durante la audiencia. La prueba debe estar viva en los sentidos de los jueces, que la deben tener palpitando en sus memorias al tiempo del dictado de las sentencias. De ahí que la instrumentación de la audiencia no apunte a ibermar la prueba como ocurre en el juicio escrito, aunque debe señalar que en la legislación comparada se tiene la posibilidad de grabación, de que se efectúen resúmenes o se levante la sesión taquigráfica. Sin embargo, esa es excepcional y que obedecen al ratito de facilitar la tarea de los sentenciados. En conclusión, antes de concluir es importante mencionar que en la actualidad en el sistema jurídico continúa vigente en la Inglaterra y en la mayoría de los países anglosajones, en lo que su principal fuente de derecho es la ley, para implementar un sistema procesal penal acusatorio y los juicios orales en México. La estructura del proceso penal en desarrollo, entonces inmediatamente son actos
que son ejecutados por los sujetos intervenientes, los sujetos procesales, así como partes esenciales para establecer una relación procesal el acusado público o particular. El imputado y el defensor son los cuales no se puede realizar el proceso. Los sujetos procesales son las personas entre las cuales se constituye la relación procesal, la misma que ha surgido por el conflicto de intereses generando por la comisión de un ilícito penal. El juez debe contar con las destrezas, habilidades y con el conocimiento de nuevos ajustados a la nueva cultura del juicio. El éxito del proceso de juzgamiento oral acusatorio depende de una colaboración fundamental entre las partes y el juzgador, en la cual el juez debe no solo resolver el caso con base a las pruebas ofrecidas, sino por las partes, sino también regular la actividad de ellas y después valorar mediante procesos mentales rigurosos la misma y fallar. Quiero comentar que la función del derecho penal consiste en mantener la paz social para hacer posible la convivencia entre las personas mediante protección de los bienes jurídicos, que se considera indispensables para dicho propósito, frente a los ataques de mayor gravedad y que cada persona reciba la satisfacción de llevar a cabo un juicio justo y transparente. Este es mi producto integrador. Gracias. Buenas noches.